Qué alto honor y privilegio es para nosotros estar una vez más contigo en este tu canal, Palabras de Vida, en otra sesión sobre entrevistas. Hoy tenemos una persona muy especial para nosotros, a la cual vamos a hablar varios temas. No te pierdas ni un minuto. Es un placer, un privilegio que ustedes una vez más estén con nosotros. Nos halagan con su sintonía a la vez en esta entrevista de Palabra de Vida. Traemos una edición especial sobre salud mental y que son otros temas que ustedes van a aprovechar. Sabemos que va a ser de mucha bendición, así que por favor no dejen de compartir, suscribirse y hacer sus comentarios sobre esta entrevista. Bienvenidos. Juan Andrés, ¿a quién tenemos? Tenemos a una persona muy querida por nosotros, aunque ya quizás no hayamos, ¿verdad?, compartido y sociabilizado. Sí hemos escuchado muchos de los temas de ella, hemos escuchado mucho sobre las delicias, sobre Harlan y el trabajo que están haciendo. Es para nosotros un gran privilegio darle la bienvenida y quiero que usted sea el que tenga ese privilegio. Muy bien, tenemos a nuestra hermana Ivonne Betancourt, así que vamos a que hace presente. ¿Qué te parece? Sí, Ivonne, ¿de dónde viene? ¿Qué hace? ¿Nombre completo? ¿Está casada? Oh. Sí, yo estoy casada hace 27 años. Tengo dos niñas, estoy casada con dos perros. Dos niñas, una de 25 y otra de 15 años. Y actualmente estoy trabajando en Harlan College. Soy profesora allá en el área de salud mental, educación en familia y evangelismo en salud, teniendo el privilegio de cumplir un propósito de vida que es tomar jóvenes que no tienen experiencia en el área ministerial, educarlos en el salón y luego en el salón de clase, luego salir a ellos a la obra misionera y que sean ellos los protagonistas, ¿no? Y bueno, tendremos un grupo aquí posteriormente que va a ser algo muy lindo poder, pero estamos haciendo esa labor hace aproximadamente 28 años. Perfecto, empezamos con un anuncio. Tendremos un grupo de jóvenes acá en Campo Real. Sí, claro que sí. Vamos a venir con la ayuda de Dios en agosto. Un grupo de 7 personas. Ellos vamos a hacer una escuela extendida de Harlan en Campo Real por 12 días para enseñar evangelismo en salud y evangelismo bíblico. Entonces, este grupo de estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo van a enseñar a personas locales, no son aquí en Campo Real, sino todos los que quieran venir jóvenes. Y estos jóvenes van a enseñar clases prácticas, masaje, clases de edad en salud, cómo hacer una expo salud para poder ser un medio de evangelismo, cómo dar estudios bíblicos y clases de cómo estudiar la Biblia para empoderar a estos jóvenes de República Dominicana y locales que queden haciendo lo que nosotros estamos haciendo en Estados Unidos. No solo para estudiantes de Campo Real. Pueden venir todas las personas a entrenarse. Es como un curso intensivo por 12 días en evangelismo en salud y en Biblia. Ahora sí empezamos. Vamos al grano entonces, como animatólogo. Claro. Muy bien, Ivonne, ¿qué la llama a usted a entregarse esta experiencia? Conocer al Señor. Sí. Yo creo que todos tenemos, así como las profecías tienen su tiempo, ¿no? Donde Dios dice hasta aquí se cumplirá el tiempo. Cada uno tenemos una profecía escrita en el cielo y cuando llegó el Espíritu Santo a mi corazón, yo tenía 18 años, el Señor me hizo un llamado a través de un familiar adventista. Yo fui criada católica y este familiar me entrega un libro del deseado de todas las gentes y me dice, oye, ¿tú quisieras estudiar de la vida de Jesús? Y yo sí, una religión en particular no, pero me llamaría la atención. Y yo empecé a leer solo este libro y cuando llegué al capítulo de Getsemaní, yo no entendía nada de religión. Yo fui criada rezándole a las almas los domingos en los cementerios, pero cuando llegué al capítulo de Getsemaní me puse a llorar y dije, donde sea lo que tú quieras hacer, esto que hiciste, yo quiero que sea válido para mí, no sé qué vas a hacer conmigo, pero fue algo directo con el libro del deseado de toda la gente. Luego Dios trae personas y llega el mensaje adventista y esta experiencia de campo, de transformación total y bueno, Dios me llevando paso a paso. Eso es a los 18 años se empieza a tener este tipo de experiencia. Sí. ¿Ya? ¿Y cómo trabajar en el Ministerio de la Presencia con
ministerio campestre, o sea, toda esa dinámica, ¿cómo pudo acostumbrarse a eso? Sí, no fue fácil, comiendo carne. De hecho, mi mamá creyó que yo me estaba enloqueciendo porque yo trabajaba como secretaria ejecutiva en una compañía japonesa. Ya comencé a trabajar con ellos de 18 a 19 años, hablaba inglés y me contrataron ejecutivos japoneses trabajando en Bogotá con una reaseguradora, empresas de reaseguradora. Así que yo era... Imagino que buen salario. Yo era todo, me iban a ayudar a Nueva York, estaba empezando a conseguir japonés, porque mi mamá me citó que a los 15 años me empezó a enseñar inglés y aprendí técnicamente inglés. Entonces, pero ella creyó que yo me estaba enloqueciendo porque me empezó leyendo unos libros. Yo, nada, yo igual seguía mi vida, pero no empezaba a leer y a acumular. Y ella siempre me veía el mismo libro y me decía, ¿por qué leer el mismo libro? Ella no sabía que un colportor me estaba vendiendo los libros rojos de la hermana Juan. Yo compraba cada quincena otro libro y otro. Y ella me decía, tú te vas a enloquecer leyendo el mismo Como el mismo libro, pero sí eran libros totalmente diferentes. Pero ella se preocupaba porque ella tenía un bloqueo con los adventistas y sí se preocupó verme leyendo eso y se opuso mucho. Así que justo cuando empiezo a conocer el mensaje, la primera opositora fue mi mejor amiga, mi mamá. Te van a transformar el cerebro con eso, es una secta. ¿Cómo recibe un llamado a pertenecer a un ministerio de la persona? Yo conocí al pastor Norberto Restrepo a través de un familiar y me dijo, ¿usted quiere escuchar acerca? Yo le dije, yo quiero más de esto del deseado de todas las gentes, o sea, esto es muy lindo, es nuestro libro, ¿qué es esto? Entonces él me dio tres cosas, me dio una revista en ese tiempo, Nuestro Firme Fundamento, que era una revista, una recopilación del Espíritu de Profecía, y me dio en ese tiempo, estamos hablando, un cassette, y el cassette era de una predica del pastor Restrepo en cuanto a justificación por la fe. Eso a mí me parecía aburridísimo la palabra, derecho, justificación, pero cuando yo lo escuché predicar, eso derritió mi corazón y yo quería más y más y más. Entonces lo conocí, él llegó a Bogotá un día, yo dejé mi trabajo, yo fui donde estaban reunidos y le dije, yo estoy estudiando algo y me parece fascinante y lo he escuchado a usted y yo quiero más de esto. Y el pastor Restrepo me miró y me dijo, con mucho gusto le enseñamos, empezamos la experiencia. Y me llamó mucho la atención de manera personal. Yo nunca me vi en una iglesia porque había estado en el formalismo católico. Así que cuando yo conozco esto, es una experiencia de vida y empiezan de dieta, y empieza a hablar de alimentación, de educación, se empieza a hablar de agricultura, de todo un sistema de vida. Y yo digo, esto no es una religión, esto es un cambio de vida, y eso fue lo que me llamó la atención. Yo no hubiera llegado a la iglesia adventista a sentarme pasando un domingo, un sábado, yo nunca hubiera aceptado eso. Solo un cambio de día no hubiera sido suficiente, más religiosidad. Y ahora el sábado, que era el día donde uno hacía compras, pero lo que yo pude leer y ver era que era gente especial que estaba seria, dedicando a sus hijos en otra cosa, y eso me llamó la atención y empecé a negar eso. Ya te imaginarás, trabajando en una compañía japonesa a los 19 años, eso no era fácil, yendo a ser entrenada a Panamá, con perspectivas de trabajar en Nueva York. Trabajar con japoneses yo creo que fue algo que Dios lo puso, porque la gente más estructurada, más respetuosa, más organizada, donde hacen agenda de trabajo y decir no, y decirle a mi mamá no, cuando las dos teníamos la casa, era una locura. Para de pronto pensar ir a Venezuela, una finca, ¿no? Pero yo esperé 2 años por eso y leía la historia del pueblo de Israel, cómo Dios abrió el Mar Rojo, y yo sentía que yo estaba frente al Mar Rojo y venían atrás Faraón, y si él no abría el Mar Rojo, yo iba a perecer. Posiblemente, Iván, hay muchas personas que nos están viendo y dirán, ¿de qué esta gente está hablando? O sea, ¿qué es ser un misionero? ¿Qué es estar en un puesto de avanzada? ¿Qué es estar en un ministerio de verdad presente? ¿A qué dedican esas personas su vida? ¿Podría como explicar un poco eso? Sí, claro. Yo creo que mi vida se rindió al Señor cuando leí El Deseado, pero tuve una perspectiva más amplia de lo que iba a ser la dirección de mi vida cuando leí El Conflicto de los Siglos. O sea, esos 2 libros fueron un equilibrio muy grande. Cuando yo leí El Conflicto, me di cuenta que era el tiempo del fin. Me di cuenta que mi vida no podía ser lo mismo de tener un buen trabajo, posiblemente ya me iba a casar, tener hijos, morir. Como que El Conflicto de los Siglos me dijo, hay algo más. Y es ahí donde yo digo, no hay que hacer un cambio. Sí, porque uno acepta al Señor Jesús, pero ¿qué más? ¿Para qué? Sí, entonces ahí es donde viene el llamado del Señor a ser parte de un pueblo que me llamó mucho la atención cuando leí El Conflicto de los Siglos, los 144.000. Y de repente dije,
pena que me llames, nunca me pongas a hablar, pero yo quiero que sea hacer algo, por ejemplo, hacer algo. No presentarte más en público. No, nunca. ¿Y cómo? Pues vamos a llegar ahora, pero ya conocemos que usted, cómo llegó hasta estos medios, a través de esta explicación que usted nos ha dado, pero hubo un momento de incertidumbre entre ese espacio, usted dice, ¿qué hago ahora? ¿A qué me dedico? Sí, claro. Era el momento de que mi mamá y yo sosteníamos económicamente la casa. Mi papá estaba en una situación muy difícil, de hecho no estaba en el país. Entonces, tener uno la responsabilidad a los 19 años de la casa. Yo todo lo que ganaba lo ponía en la mesa con mi mami, las dos traíamos el sueldo. Esto es para que tengo dos hermanitos más que en ese tiempo estaban pequeños. Esto es para arriendo, esto. Ella me devolvía lo de mis buses, transporte público. Y bien, bajo esa responsabilidad, yo cómo debo de trabajar para irme al campo cuando yo ya tenía un hogar. Entonces yo le dije, Señor, si usted es el que se me está presentando y si usted es el que me está diciendo que avance para ser misionera, tú tienes que ser responsable de lo contrario, yo no doy buen testimonio. Y si no me estás llamando, yo sigo estudiando de ti, sigo en mi trabajo. A los 6 meses de estar orando y estudiando, porque eso sí, estudiaba, mi mamá ya está enloqueciendo leyendo el mismo libro. ¿Cuándo voy a dejar de leer el libro rojo? Me decía. Entonces recibo, yo tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos, unos tíos me llevan, todos los tíos viven en Estados Unidos, y tengo la oportunidad de ir y visito el ministerio Nuestro Firme Fundamento. Mi mamá feliz, y vayas a Estados Unidos de vacaciones, mi tío me paga los pasajes, y yo veo que en el mapa está a 1 hora, y yo le robo a mis tíos, ay, mira, yo quiero ir a ese lugar. Entonces yo todavía no era adventista, todavía no se sabía. Pero había sido influenciada por la revista. Total, sí, yo ya estaba guardando el sábado, pero mi mamá todavía no sabía. Así que yo voy y conozco a los editores, y uno de los editores, una visita de 1 hora, me dice, ¿usted es colombiano? Le dije, sí, yo leo su revista todo el tiempo, me encanta. Me dice, tú hablas muy bien inglés y español, quisiera ser traductora. Y yo sentía que ese era el llamado de Dios. Le dije, ay, no, yo hago lo que sea. ¿Cuánto cobra? Nada, yo soy voluntaria, yo tenía buen sueldo en la compañía japonesa. Me regreso a traducir, y cuando yo estoy en esa crisis de decir, Dios mío, pero ¿por qué me muestras todo eso? Si me estás llamando como misionera, provea, me hacen un llamado a Nuestro Firme Fundamento a traducir. Era voluntario, pero justo me llega un cheque de agradecimiento por todas las traducciones que yo había hecho sin ningún ánimo de lucro, porque yo estoy enamorada de un mensaje, y una mujer enamorada hace lo que sea, traducciones. Yo me encantaba, porque yo tenía que leer mucho el espíritu de profecía, así que yo fui traductora de Nuestro Firme Fundamento, aprendiendo el mensaje, me puso a hacer eso. Pero no es solo de allí, esto sin la influencia de la familia Restrepo. Sí, esto fue por aparte. Esto fue yo buscando en Seattle el ministerio, y yo todo le contaba al pastor Restrepo, me animaba. Puede ser que, como usted es esposa de Norberto Restrepo, hijo. Sí, no, en ese tiempo nada que ver. Bueno, para que estén claros nuestros amigos que nos ven, Sí. porque puede ser que dicen, bueno, esta muchacha hablando de estas cosas, y No, eso fue una por línea aparte. no convencional de la iglesia, esto fue influenciada por los Restrepo. No, más bien el pastor se sorprendió. Wow, le dije, sí, pastor, yo llamé a ese ministerio, y yo fui a conocer y... Pero entonces, a ver, a un espacio ahí, usted hacía la traducción, pero todavía no estaba visitando la iglesia. ¿O No, ya sí? no, yo todavía, o sea, no, yo lo que hacía los sábados, yo ya estaba guardando el sábado. ¿Usted sí estaba guardando el sábado? Pero me quedaba leyendo en la casa o visitaba grupos de hermanos que se reunían el sábado. Perfecto. Porque para mí ir a la iglesia el sábado significaba la muerte de mi mamá, porque ese era el día en que nos íbamos de compras y todo. Entonces yo dije, Señor, yo guardo el sábado y ayúdame en qué momento. Entonces yo no trabajaba, no salía de compras, me quedaba en la casa o me iba a grupos de hermanos a estudiar. Eventualmente visité una que otra iglesia, pero para mí era fascinante quedarme leyendo el espíritu de profecía y todo eso. Llega un momento en el que dice, ya, adiós japoneses, adiós esto, Sí. me voy. Y en ese momento es cuando, de Nuestro Firme Fundamento de agradecimiento de hacer estas traducciones, no fue más de 6 meses, me llega un cheque por una cantidad de dinero que para mí fue el dinero que mandaron en ese tiempo. Yo estaba ya con Norberto, el que soy mi esposo, porque él era editor de la revista Alfa y Omega, y a él lo llaman a ser el editor de la revista en español de Nuestro Firme Fundamento. Y le digo, yo estoy traduciendo, él me dice también. Entonces empezamos a traducir juntos, y en esa amistad es que los dos comenzamos una amistad basada en el ministerio, que eventualmente llega a ser mi esposo.
y el cheque se lo mandan a él para usted y la traductora que está en Colombia. Norberto me dice, aquí está este dinero, y para gracia de Dios, ese dinero cubría todo un año de lo que yo aportaba en mi casa. Oh, wow. O sea que no era poco dinero. No era poco dinero, en ese tiempo era una cantidad de dinero, y yo quedé como, yo dije, Dios me está abriendo la puerta. Entonces el pastor Restrepo me dice, ¿por qué no me cita a un lugar en Estados Unidos, Harlan College? Así que yo voy a Harlan para, vaya y esté de voluntaria y prepárese, solo de voluntaria por 6 meses. Yo no tuve visa de estudiante, fui 6 meses y le dije, ya, entonces llega ese llamado, llega el dinero. Si hubiera sido las delicias de Venezuela, mi mamá se muere porque era una locura. Pero si yo dejo mi trabajo, yo después me di cuenta de todo lo que Dios hizo trabajando con los valores de mi mamá. Mi mamá era secretaria ejecutiva en una clínica muy famosa en Colombia. Era una mujer muy estructurada, una secretaria ejecutiva. Decirle, mami, renuncié a los trabajos porque me voy a Estados Unidos, a una institución, porque yo quiero ser médico misionero. Le gustaba la palabra médico, pero no misionero. Total, ¿qué le dijo a sus amigas? Mi hija se va a estudiar a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, médico, esas dos palabras. Y le encantaron. Y yo sí daba testimonio de Dios ahí todo el tiempo. Y Dios proveyó porque yo estaba orando por esto. Mami, aquí está, porque yo no me podía ir sabiendo que mi mami no podía cubrir los gastos de la casa. Mami, y con esa alegría, y aquí está cubierto un año de la casa, que es el tiempo que va a estar por fuera. Mi mamá no me pudo decir nada. Y me abrió Dios el mar rojo. Desamada totalmente. Bellísimo. Es tiempo de hablar de matrimonio, educación, hijos. Y familia. Y familia. Usted ha mencionado mucho a su mamá y su padre. Mi papi en ese tiempo, él era adventista, él se crió como adventista, un muchacho que a los 5 años sale de la iglesia. Él de cantante profesional, yo me crié viendo a mi papá cantando en los mejores shows en Colombia. Hoy mis 2 hermanos son cantantes, ellos aún no se han hecho adventistas, uno ha sido 2 veces nominado al Grammy como mejor álbum de salsa, compitiendo con Marc Anthony. Ese fue el ambiente de mi casa. Ajá, entonces mi papi se hace adventista en una cárcel en Estados Unidos, vuelve otra vez, llega a Colombia, y cuando él llega en Colombia yo estoy en este proceso de sostener la casa. Él llega a volver a comenzar, ustedes ya se imaginarán lo difícil, así que yo casi que era con mi mami la que hacíamos todo, pero mi papá fue la persona que yo no quería recibir nada de mi papá. Yo estaba muy herida con mi papá cometió muchos errores, pero por mi papá fue que yo conocí el mensaje, porque la inquietud de empezar a leer y a empezar. Él me dejaba libros, y entre esos el deseado, en mi cuarto abiertos. Y mi mamá le decía, yo le voy a compartir eso que usted es a ella no me la toca en aspectos de religión. Y yo estaba resentida con mi papá, pero por los tiempos que tenía, él siempre fue muy carismático, muy amigo de nosotros, cometió muchos errores, y mi papá estaba en una época de arrepentimiento. Y Dios lo usó a él para que luego con ese otro familiar que era de él, entre los dos fueron que me compartieron, me dieron el libro, los materiales, y mi papá decía, escuche esos videos. O sea, fue como esos ángeles que van mostrando allí, y esa fue la situación. El trabajo en Las Delicias, ya una vez pues se casa con Norberto, y ya tienen un trabajo que hacer con jóvenes. Sí. ¿Qué básicamente se hacía en Las Delicias con esos jóvenes? O sea, ¿cuál era su trabajo específico? Sí, a mí me dio mucho temor porque a mí me gustaban todas estas cosas, pero no tenía experiencia. Pero pues Norberto ya tenía más experiencia, entonces nosotros nos casamos. Después, todo esto pasaron 2 años después, fui a Harlem, nos casamos. Para mi mami no fue fácil aceptar el hecho, pero pues ya sabía que yo estaba embarazada, adventista, me caso con él y me voy para Venezuela. Y en Venezuela estuvimos un año como con los padres, yo pues mirando todo, yo ya venía de Harlem, como que el concepto de misión ya estuve en Venezuela en un terreno muy diferente, agreste, la situación allá era caminando, agricultura, pero yo anhelaba eso, yo anhelaba vivir eso, así que fue un año muy bonito. Y luego nos hacen un llamado de un hermano que está donando una finca. En esa finca no había nada, monte puro, y la fuimos a ver, y Norberto vio y todos vieron que ese era el lugar, y llegamos ahí. Yo llego embarazada y éramos 4 personas comenzando Las Delicias, 2 chicos que estaban ahí que todavía permanecen en el ministerio de Las Delicias, Rodolfo y Mariano. Rodolfo Sarmiento y Mariano, y éramos los 4. Más una chica que venía con nosotros de Venezuela, porque yo estaba embarazada. Esto es Colombia. Esto es Colombia, comenzamos en una finca, el programa era limpiar monte, yo cocinaba, yo duré cocinando con el barbecue grande para 100 personas,
con la chica, pero fue llegando jóvenes y nosotros, mi esposa les decía, aquí el programa es hacer una finca y estudiar la Biblia. Trabajar en agricultura y estudiar la Biblia. Y así comenzamos. Pero después nos dimos cuenta que los jóvenes no sabían leer, que los jóvenes traían, entonces empezamos a dar clases y empezábamos así. Norberto siempre tuvo la carga del mensaje educativo, así que siempre los vimos enseñando, dirigiendo y enseñando para atender las necesidades de esos jóvenes que llegaban en diferentes recursos. Hoy la comunidad de las Delicias son 120 personas cada vez que llegamos cada año, ahora que estamos. Nos da gozo de ver que aunque nosotros nos fuimos de la fundación, la obra no tiene apellido, la obra de Dios. Y es más lindo el lugar a pesar de que nos fuimos, ¿no? Y han desarrollado. En ese proceso ministerial de familias, ¿hubo algún momento en que sintieron tirar la toalla? ¿A nivel de hogar o a nivel No, del ministerio? a nivel ministerial. No, las pruebas. Las pruebas fueron un desafío desde el mismísimo comienzo. Yo recuerdo cuando éramos una comunidad, ya quizás éramos 15, 20, mi esposo se va a Chile, en ese tiempo se va de obra misionera. Yo quedo con la carga de la fundación con una bebé recién nacida y Norberto me dice, no hay plata para el mercado de las 2 semanas. Pregúntale al Señor porque ahora a mí me llaman a Chile y tengo que ir. Él se va dejando la dificultad de que no hay. Hágase de cuenta, es una casa de 30, donde la gente va a decir, hermano Iván, hermano Norberto, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces yo me uno con mis fieles allí, con Roberto, con Mariano y Rodolfo. ¿Qué hacemos? Decía Mariano, pues oremos, sí. Y Mariano dice, ¿por qué no nos vamos a comportar? Pero en vez de llevar libros, hagamos pan, lo vendemos, empezamos a hablar de salud y ahí sacamos lo del mercado esta semana. Y yo, perfecto, Mariano, organicemos todo, hacíamos el pan, lo llevábamos. Lo bonito fue que ese fin de semana, yo les comento porque toda la vida ese fue el común denominador. Esa semana orábamos, ese viernes salimos, vendieron el pan, Mariano, gente dispuesta a hacer lo que había que hacer. O sea, era un grupo de personas que lo que había que hacer se hacía, no se cuestionaba. Entonces yo salen a vender el pan con unos muchachos, éramos como 25 yo creo. Y cuando regresamos íbamos a recibir sábado y recuerdo que llegó el hombre de la electricidad y cortó la electricidad, no porque no hubiéramos pagado, llevábamos 2 meses en la nueva finca donde Dios nos trae y los dueños anteriores tenían una deuda de casi $1.000.000 en ese tiempo, una cantidad de plata, y nos cortan la luz. ¿Nosotros por qué? Porque el dueño anterior no pagó y ahora tiene un problema. Entonces estamos ahora sin mercado, sin luz y con este problema. Y Norberto no está. Norberto no está, yo estoy embarazada y los muchachos de mi decían, ¿qué vamos a hacer? Pues hagamos grupos de oración, ya habíamos salido a vender el pan, menos mal eso no requería luz y así, y ahí se pone el horno de gas. Y esta tarde, después de que dije, bueno Señor, tú nos has llamado a esto, tú sos gracias, eso fue como mi primera experiencia preministerial sola, acá de las Delicias. Llega una familia que llevábamos 2 meses en las Delicias y llegó una familia y dice, miren, nosotros nos sentimos impresionados, ustedes están comenzando algo, ya ha llegado cierto grupo de gente rápido, empezaron a llegar jóvenes y queremos apoyar con esta ofrenda. La ofrenda era justo el dinero, y era mucho dinero en ese tiempo, $1.000.000 para pagar ese recibo de luz y tener el mercado de las 2 semanas así. Entonces yo decía, esto es de Dios, porque ¿cómo se sabía la cantidad exacta? Ese fue el común denominador por 14 años. O sea, 14 años estuvieron viviendo la misma experiencia. Cada vez faltaba esto y el Señor. Cada vez que no había, el Señor proveía. Y llega uno al punto de decir, ay, si no se hace nada, me ahogo, ¿no? Y eso es un proceso y de agonía y de, en fin, para mí. Pero aquí estamos, y al mirar para atrás, lo único que no ve es la mano de Dios guiando, porque cuando Él llama, Él es responsable. No ha habido ningún momento en que nosotros dijimos, nos falló, no, Dios es responsable. Y en ese proceso, hoy en día yo digo, Señor, ayúdame a ministrar, porque ahora los desafíos son más grandes, ¿no? Ayúdame a ministrar en la seguridad de tu presencia y reposar en salud y paz. Porque si no, estoy ministrando mi fuerza y no en tu presencia, y tengo demasiada evidencia para ministrar en la presencia de Dios. Conocemos que usted, su enfoque, su trabajo que mencionó al principio es salud mental. ¿Cómo llega Ivonne a esto de salud mental
una temática que no es común en la iglesia adventista, mucho menos en el ministerio de sostén propio. ¿Cómo se llega a eso? Sí, cada proceso de desarrollo no ha sido casi algo que yo he elegido. Yo siempre digo que las mejores cosas en mi vida no las he elegido, ¿no? El Señor me las ha presentado. Cuando íbamos a abrir sanatorio, yo le decía a Norberto, tú estás loco. Allá en Venezuela hay 2 médicos, tu mamá y tu cuñada. Aquí no hay ningún médico. Yo no soy médico, yo leo, estudio. ¿Cómo sanatorio? No, y se abrió sanatorio y nos tocó estar frente con una hermana que no es médico y después llega Jenny, así que eso, el restaurante, tú estás loco, ¿cómo vamos a abrir restaurantes si a duras penas podemos con la fundación? Entonces todo lo mejor que a mí me ha pasado en la vida no lo he elegido, ha llegado, igual con estas áreas. ¿Cómo llegamos al área de salud mental? Escuchar tantas niñas, tantos jovencitos con problemas. Y uno diciendo, yo siempre creía que si una persona se convierte y recibe las doctrinas, ¿no? Pues el santuario y todo, pues se sana. Y después me di cuenta que no, que el mensaje sana, pero la persona si no está lista para recibirlo, no puedes hablar de todas las maravillas del Evangelio si la persona no está lista para recibirlo, no. Habían otros aspectos que necesitábamos educación y empezamos a hacer un grupo de estudio en las Delicias con jóvenes que estaban inquietos de investigar, que así como hay una ley moral que son los mandamientos, esa fue la inquietud que Dios nos puso, tiene que haber una ley que funcione en cuanto a la salud mental. Y empezamos a coger todos los sábados, todo lo que decía Elena Hedema y con principios de salud mental. Así comenzaron los estudios de salud mental. ¿Por qué? ¿Cuál fue la necesidad? Escuchar tanto joven quebrantado que ya tenía la doctrina, pero parecía que no le lograba bajar el corazón. Y empezamos cómo nos ayudábamos. O sea, era ver la necesidad que teníamos alrededor. Aquí entramos a un tema especial. Tenemos muchos jóvenes de la iglesia, tenemos muchos jóvenes del ministerio que han recibido doctrina de pequeñitos. Sí. Pero al final hay un momento de crisis, esa crisis de la adolescencia. Identidad. Sí, esa crisis de identidad, que los jóvenes no se sienten, vale la redundancia, identificados con el mensaje, identificados con las creencias de sus padres. Ya como han trabajado esto de salud mental y ha trabajado todo esto de educación, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido con la mayoría de los jóvenes que ya llega a una edad y dice, ya no quiero saber ni de campo, ni de ministerio, ni de iglesia, me voy al mundo? ¿Qué ha pasado con los jóvenes que ya no se sienten identificados con esa doctrina? ¿Y cuál ha sido el método que usted en su hogar y dentro de los ministerios ha podido aplicar que ha dado más resultados para que los jóvenes se mantengan? Sí, tú ya lo dijiste. Cuando un joven rechaza los valores y las creencias del padre es porque ha dejado de tener una relación íntima con el padre y con la mamá. O sea, no recibe la religión de los padres es porque hace rato está desprendido de los padres. O sea, sí, cuando decimos con los padres no es necesariamente que ha dejado de tener una relación con Dios, sino que es algo de los padres. Así es, sí. Totalmente. Hay muchos jóvenes que quieren ser fiel a Dios, pero están desconectados de los padres y dicen cómo hago, ¿sí? Porque el papá se centra y se cree, y esto no se hace en mala intención, sino que se centra que si las formas externas de religión, y solo el culto vaya el sábado, vaya a la escuela sabática, vaya al club de conquistadores, se cree que yo le estoy dando lo mejor. Igual que en el aspecto de educación, si lo mando al colegio ya está siendo educado. ¿Qué influencias? O sea, más que todo el aspecto de forma, un jovencito se transforma en el aspecto relacional, que me está cuánto tiempo me dedica mi papá, si hablamos de temas, si yo tengo la confianza de contarle a mi mamá lo que me acabó de pasar en el colegio, lo que me pasó en la iglesia, lo que me contaron. Si el papá cree que al darle las formas es suficiente, se va a abstraer del contacto íntimo. Y es en esa intimidad, en esa complicidad que un niño llega a contar todo, en donde es como construir un puente. Después pasa doctrina, música, valores, manera de pensar, ropa, escogencia de amigos, todo. Pero si se rompe ese vínculo, lo triste es que los papás no disciernen que el vínculo está roto y siguen imponiendo religión. Sí. ¿Sí? Eso es muy triste. ¿Y qué sucede? Que después el hijo se cansa de eso. Se cansa porque es que no hay ninguna relación íntima que se sostenga si no se nutre. Y eso es lo que hace mantener un punto. A mí me llamó mucho la atención y yo creo que lo vamos a estar hablando este fin de semana.
si hubo, y dígame que no solamente no sea religión, sino que hay errores que los padres hemos cometido en la mejor motivación donde hemos hecho doler y dañado mucho a nuestros hijos. Entonces uno se puede distraer demasiado en el ministerio, y me pasó a mí. Después de un llamado tan grande, pues yo me hago lo que el Señor me diga, y yo sentía que al tener mi niña ahí, el saber que estaba juiciosa, yo trabajaba imparable. Entendía que el ambiente estaba bien para era los niños. suficiente para resguardar la niña. Exactamente, porque yo sabía que estaba bien, una niña que sigue siendo mi hija espiritual y ahora está Harvard, la cuidaba, yo estaba con ella, yo sabía que estaba protegida, yo sabía que nadie me la estaba usando, pero yo estaba ocupada. Pero usted estaba ocupada. Así que la niña no tuvo un vínculo cercano conmigo y tuve los resultados en la adolescencia de mi hija. Hoy en día hemos podido trabajar a tal punto que somos una, las dos. Perfecto. Sin embargo, hay un punto interesante. Es posible que tengamos padres que ahora se dan cuenta que cometieron un error. Y los hijos están adolescentes, jóvenes, adultos. Anyway. ¿Qué puede hacer ese padre ahora? O sea, ya cometió el error, le di solo doctrina, no di afecto. ¿Tiene alguna cura todavía? Sí, claro. Así tenga el hijo 70 años, un hijo siempre va a tener la expectativa de mi papá y mi mamá, de confiar en mi papá y mi mamá. Eso uno se muere. Aunque esté casado, tenga otra familia. Hay personas que tienen, ya 65, 70 años, su papá tiene 90 y todavía le duele que nunca su papá la ha mirado con cariño y con afecto. Se muere ese papá y ese adulto ya anciano se muere y quedó con el dolor de lo que nunca pudo hacer con su papá y ya está muerto ahora con su papá. Y son casos que tenemos que tratar con depresión y ansiedad. La necesidad humana no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso, está en el DNA de nosotros. ¿Qué hacer? Y en ese punto, por eso es que se buscan hacer los talleres donde los papás identifiquen que están cometiendo errores, porque la mayoría de los papás saben que hay algo que no está bien, pero siguen manejando la forma. Es que les doy de dinero, es que yo como hubiera hecho, es que tengo que trabajar, es que ellos tienen que intentar, pero aquí no se siente bien, porque saben que no hay confianza, porque saben que ese hijo está rebelde, porque sabe que le dice te odio, ¿entiende? Pero el papá sigue creyendo, montado en su película, que es que sí, yo he hecho mal, pero en ese pero nos justificamos. Entonces lo primero es crear conciencia, que si esto pasó y el comportamiento del hijo me está diciendo esto, que no fue que en la iglesia me lo dañaron, porque esa es otra cosa, echarle la culpa a la iglesia. Y si bien hay aspectos, porque no hay lugar perfecto, un hijo se daña es en la casa. Entonces, primero crear conciencia. 2, empezar una siembra diferente. Todos esos resultados de rebeldía, todo eso fue una siembra que se hizo inconsciente. Ahorita tenemos que hacer una siembra consciente de que, de pasar tiempo, de escuchar sin hablar. Qué cosa tan impresionante que los papás se queden callados por primera vez en la vida y escuchen con respeto a un hijo, sobre todo cuando ya es mayor. Y no se ir con la letra. ¿Y cuando vas a la iglesia? Y tiene 28 años y no, y se dejó el mensaje. Y cuando va a hacer que la mamá todavía le sigue diciendo, ay, mi hijo inconverso, ¿cuándo vas a la iglesia? ¿Entienden? ¿Ustedes creen que esas palabras hacen distancia o acercamiento? Hacen distancia, hacen resistencia. Total. Entonces, empezar a que los papás empiecen a escuchar con respeto a un hijo que por primera vez el hijo va a expresarse, que tiene que decir a los padres y asumir. Si hubo un padre en esta tierra, en el mundo, en la historia de la humanidad, que pudo haber dicho, yo les he dado ejemplo, yo ya no soy esto porque soy un hombre justo y les di ejemplo. Ya es responsabilidad de ustedes. El único hombre justo que es dicho en la Biblia es Job. Que pudo haberse sentado en su puesto a decir, yo sí no me equivoqué. Y les di ejemplo. Ahora es cosa de ustedes. ¿Qué hacían Job? Job todos los días, ustedes saben lo que es hacer un sacrificio. En el sistema hebreo eso no era sentarse y orar. Eso era que trabajar. Y decían, si han cometido un pecado, Señor, como somos sacerdotes, yo intercedo, como la intercesión de Daniel. Señor, perdónanos este pecado. Si algún hijo pecó, perdónalos todos los días. Esa es una intercesión poderosa. Para seguir la línea, eso es un padre. Ahora, de repente podríamos tener un adolescente, un joven, que quizás el padre no está en eso, pero él, aunque está alejado de Dios, tiene la necesidad, se siente que quiere volver.
quizás todo eso que ha pasado con su padre y que su padre en este momento no reconoce nada de eso, pero él está ahí, está posiblemente escuchándonos. ¿Cómo podría él sanar? O sea, imagínate, no tengo a papi y a mami para que me ayuden a sanar y ellos no se van a acercar a mí a hacer esto. Exacto. Pero yo necesito sanar. Así es. ¿Cómo hacerlo? O sea, Así ¿cómo es. empezar esa iniciativa? No, y yo le añado algo a lo que tú estás diciendo que es una realidad, y los padres siguen haciéndole daño. O sea, que en vez de ayudarlos, siguen haciendo daño. Sí. En ese caso, y si el joven está en una iniciativa de buscar a Dios, ahí viene un punto muy lindo, y es que un niño se sana hasta la edad de los 12 años, necesita que el papá le dé, ¿verdad? Recibir cariño, afecto, apoyo, todo lo que estamos viendo este fin de semana hoy. Necesita recibir, un niño necesita recibir. Pero si ya este joven tiene 16, 17, 18, 20, 25 años, todavía sigue con la expectativa, ¿quién me va a dar? Por eso sale a relaciones de codependencia, donde si no fue papá y mamá, ahora el marido me tiene que dar, ¿no? En las mujeres esa mucha tendencia, me tiene que dar seguridad, me tiene que dar cariño, me tiene que dar esto. O el hombre a buscar mujeres que también desarrollen codependencia. ¿Por qué? Porque trae ese vacío de la casa. Y esa pregunta es muy importante. El adulto, en su manera en que Dios creó el cerebro, ya no se sana recibiendo eso de papá y mamá o de alguien. El adulto se sana dándolo a otro. Si yo no tuve seguridad en la casa, sea usted seguridad para alguien. Si usted tuvo abuso en su casa, sea usted seguro para alguien. Pero la pregunta es, ¿pero cómo se da si uno no lo ha recibido? ¿Cómo da lo que no has recibido? Ahí es donde viene la paternidad de Dios con todas las promesas. Si tu papá y tu mamá te olvidaron, yo te tengo en las palmas de mi mano. Y ahí es donde Dios entra a prender la luz de ese cuarto oscuro, donde el joven tiene que encontrarse no con el Dios que le enseñaron si viene de un hogar cristiano que no tuvo buen testimonio en una forma religiosa. Es ahí donde la persona se encuentra con la realidad de un Dios que le dice, déjame ser la realidad en tu vida. Y es muy interesante los encuentros. Jesús tuvo estos encuentros con un poco de muchachos en la Biblia. La mujer junto al pozo era una de esas muchachas. Y el Señor sabe que muchas veces tenemos una profesión de religión y toda la casa está prendida, pero en un cuarto oscuro, bien oscuro. Y el Señor sabía cómo se le acercaba a cada uno de estos jóvenes que estaban buscándolo, pero traían un peso muy grande encima, y a ella le dice, ven, trae a tu marido. Entró al cuarto oscuro. Le está diciendo esto, te has buscado, y lo entiendo porque has buscado tantos hombres, pero ya lo encontraste, aquí estoy. Al joven rico, ¿qué le dice? Entró al cuarto oscuro el joven rico. Vende lo que tienes. Sí, el Señor en ese momento no es de forma externa, y mucha gente dice, pero que vendiera todo. Es una prueba muy dura. El Señor Jesús está entrando al cuarto oscuro de cada uno para darle esa luz y esa plenitud de poder buscar. Y a cada uno le decía cosas diferentes. ¿Para qué? Para que hiciera un encuentro, decir, déjame entrar a tu cuarto oscuro, yo voy a iluminar todo y yo seré tu Padre directamente. Ahí es donde Dios entra a tomar el lugar, entendiendo y no juzgando porque ese muchacho está en esa adicción, porque está en ese círculo de codependencia, porque se está cortando, porque está en drogas, porque se acuesta tan fácil con el uno y con el otro, o con la una y con la otra, y donde Dios dice, yo suplo tu necesidad. Así que ese joven, cuando está en una búsqueda de Dios, lo redirigimos a una relación cercana. No puede estar yendo a la iglesia o no, es en una relación cercana. En esa relación cercana, esa gente se vuelven Marías Magdalenas. Y yo trabajo con chicos de la comunidad LGBT, trabajo con musulmanas, trabajo con personas que cuando logran ese punto de encuentro real, son las Marías Magdalenas de hoy. Eso es lo que llamaríamos, en esencia, el verdadero cristianismo. Esa es la verdadera esencia del cristianismo. Hay un fenómeno. La libertad. Exacto. Hay un fenómeno que se ha dado con frecuencia en muchos hogares adventistas, hogares de líderes, de no líderes, que prácticamente en la segunda generación desaparece el legado de los padres. Son muy escasas las familias que se han podido prolongar por generaciones dentro del mensaje. ¿En qué ha consistido esto? Incluso una joven que el día pasado me dice, yo no tengo ganas de volver a la iglesia. Porque yo le pregunté, ¿a qué se debe esto? Y ella me decía, es que en mi casa me decían que si yo no hacía lo que mis padres me decían, entonces estaba perdido. ¿Qué relación puede tener esto entre un joven, entre una familia que no tiene descendencia generacional
y en un joven que sale de una iglesia adventista o de un hogar adventista o cristiano sin el deseo de retornar a esa experiencia? Sí, es más o menos lo que estábamos hablando, pero aquí específicamente los valores. Todos tenemos valores. Hasta un ladrón tiene valores. Sí. Roba para llevarle a su hijo la comida. Y todo es qué construcción hay de valores que luego es lo que ayudan a sostener un joven, un niño, que se derrumbe o que permanezca. Y volvemos, los valores se enseñan, es en un ámbito relacional de apoyo, de confianza, de cariño. Cuando el valor se enseña no solo con relación, sino con ejemplo. Ese es el punto clave. Los papás hablaban una cosa, pero estaban haciendo otra. Pero están haciendo otra. Eso no hace que un niño simiente esos valores. Yo admiro la comunidad musulmana. ¿Por qué? Ustedes saben lo que es vestirse así, y esos niños no tienen cuestión, lo hacen. Lo hacen, sí. Punto. Porque han tenido tanto lo que se les dijo como el ejemplo de los padres en seguir, ya bien sea que sea equivocado o no. ¿Sí? Aquí no importa. Claro. Si el valor era equivocado, si está de acuerdo a nosotros, esos niños siguen esos valores sin cuestionar. Claro. De mi parte, otra pregunta. Sí. Tú estás terminemos. muy contento, aprovechador. No, porque espérate. No, porque tengo, hemos hablado de hijos, no sé si usar la palabra frustrados, o no sé si hay otra palabra, pero también tenemos padres con situaciones, o sea, padres que han entendido, que han hecho lo mejor, y han hecho lo que Dios ha pedido, y han hecho tantas cosas. Pero igual los hijos no se han mantenido. Sí, muy buena pregunta. Y ellos están viviendo actualmente una vida espiritualmente muy baja, muy desgraciada, si así lo podríamos llamar, porque se autoculpan, o sea, se están echando la culpa de que mi hijo no está y yo fallé. Entonces, ¿cómo tratar a esos padres? Sí, el punto clave aquí, y como dice Pablo, hay un arrepentimiento del cual uno no tiene que arrepentirse. El sufrimiento que viene, como yo poder finalmente, Señor, muéstrame mis errores y si hay algo oculto, ¿no? Y si hice algo mal, muéstrame. Ese es un escudriñamiento que cada padre debe decir, miren lo que está mi hijo, Señor, ¿qué hice? Pero ese que hice tiene una esperanza, porque hay unas promesas que nos faltan. Al traerlo a los pies del Señor, esa confesión de lo que el Padre, por más que intentó hacer bien, el Espíritu Santo muestra, cuando eso se trae a los pies del Señor, es como si liberara esa desgracia a ese hijo. Es tan importante ese proceso de la confesión. Y luego, hacer lo que hacía. Si Job lo hizo siendo un hombre justo, justo significa que no dio mal ejemplo, justo significa que enseñaba el valor por precepto y por ejemplo, justo significa que no era un egoísta haciendo religión. Y si él tenía que venir a hacer intercesión todos los días de decir, Señor, perdónanos el pecado que hayan cometido mis hijos, y hacer eso, ¿cómo era un padre culpable? Más. Entonces, pero el padre culpable pide perdón delante de Dios, hijos, perdónenme, y sigue criticando al hijo por lo que él mismo se erró. Entonces es una intercesión que tiene un poder muy grande, donde el padre viene y dice, Señor, el pecado que mis hijos hagan, sé que el Señor lo toma, pero yo lo pongo cada día porque yo estoy arrepentido. Ese padre arrepentido va a buscar maneras ya no de juzgar, sino de acompañar a ese hijo que si llegó con el arete, que si llegó con otro muchacho y el varón, que si llegó con otra niña. No estoy diciendo que el padre debe decir, ay, qué bonito el homosexualismo, no, porque esos son los casos reales, esos son los resultados de ese trabajo. El hijo va a saber que en los valores del papá nunca aplaude el homosexualismo, pero no le dice desgraciado del venturado lo que estás. Está ahí haciendo acompañamiento, está diciéndole, oro por ti, hijo, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesidad tienes? Aquí estoy para servirte. Donde el padre toma el ejemplo del siervo sufriente, pero no sufriente con depresión, el siervo que está buscando las oportunidades para servir a ese hijo, para decirle, no estoy solo, te estamos sirviendo con Dios, hay algo bueno. Y eso hizo el Señor Jesús, ¿o no? ¿Hasta dónde se humilló? Claro. Hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando un padre hace eso, se dignifica. Cuando un padre, y fue el caso de mi papá, yo mencioné ahorita que mi papá cometió muchos errores a un punto en que yo llegué a odiarlo, y a él en un espacio de 20 años conquistó a sus 3 hijos. Yo terminé en el mensaje, mis hermanos no están en el mensaje, pero el día que mi papi murió estábamos los 3 alrededor de él,
Y allí, con el cuerpo de mi padre, mis dos hermanos, que siguieron el ejemplo de mi papá hizo un buen trabajo. ¿Sí? Sí, en ese caso siguieron. Mis hermanos, uno me dijo, aún muerto refleja paz. Y el otro me dijo, yo quiero el carácter de mi padre. O sea, que un hijo diga, yo admiro a mi papá. Y mi papá fueron 20 años donde nos trabajó como siervo ganándose a sus hijos. Y nos ganó. Y nos liberó de la ira que teníamos por los errores que había hecho. Se liberó él y nos liberó a nosotros. Yo sé que funciona, pero tiene que ser un padre que aprendió qué es la humillación. Si el padre sigue diciendo, sí lo hice, pero envalentonado, eso no funciona, porque ese no era el espíritu de Job. Job llegaba de corazón a decirle, perdónanos el pecado que mis hijos estaba con contrición, y esa contrición lleva a un padre a decir, a tener misericordia a una hija lesbiana, de un hijo homosexual, y decir, ¿cómo te sirvo? Ven, hijo, te preparo una comida, ven, papi, a la casa a comer. Eso toca, eso transforma. Claro. A no un padre todavía pecando y todavía defendiendo la religión. Eso no funciona. Bueno, terminamos. Solo una última cosa. Es posible que tengamos un padre que tenga niños pequeños, adventistas séptimo día de verdad presente o de la iglesia normal. Esto le ha llegado sin saber qué hacer con sus niños. Ya un último consejo para él. ¿Cómo empezar a criar? ¿Cómo empezar a trabajar con este niño? Excelente. Yo les digo a los padres, no se queden solos. Uno, busquen comunidad, busquen personas en la iglesia que tengan conocimiento, que tengan experiencia, lean libros. Cuando me dicen, ay hermana, yo ya me he leído 2 veces El Hogar Cristiano, Conducción del Niño, dígame otra cosa porque no me ha funcionado. Yo le dije, vuelva a leerlos porque no los ha podido leer, no los ha sabido leer. Y los animamos a que vuelvan y lo lean. Entonces, leer, busque comunidades de apoyo. Nosotros necesitamos hablar entre madres, haga un grupo de estudios de libros, entre todas, reúnanse como madres los sábados en la tarde, vamos a leer un día cada capítulo, reaccionemos como madres, cómo podemos vivir el principio. Una persona sola no puede encontrar el camino, por eso Dios creó la comunidad. Debiera ser la iglesia, pero si su iglesia no es ese lugar por X o razones, busque otras madres, órale al Señor, Señor, unime con personas que están en el mismo sentir, cómo puedo vivir estos principios, porque el diablo está luchando por tomar a sus hijos y controlarlos. Los padres deben hacer grupos de apoyo con otros padres para decir cómo afianzamos la verdad. Hágalo, tenga un compañero de oración, si usted es un hombre, un compañero de oración, si es una mujer, compañera de oración, lea, haga grupos y luego tenga actividades con sus hijos. Un padre rabioso genera rabia, la rabia es contagiosa. Un padre que es amargado genera amargura. Pero un padre esperanzador, una mamá que ríe, las mamás no sonríen en los hogares, están cargadas, llenas de cosas, llegan cargadas, pobrecitas, ¿se entiende? Sonría, juegue 10, 15 minutos con sus hijos, media hora, si no puede jugar, salga a caminar, contagie de un ambiente que el niño diga, vale la pena, o mi mami tiene paz y sienten paz, pero si viene una mamá cargada y luego les hablamos y los obligamos a hacer el culto, no hay por ningún lado que funcione. Entonces, estrategias, no lo hagan solos, busquen otros, lean, apliquen, luego hablen todas las madres, bueno, ¿cómo le fue esta semana usted aplicando eso? No, a mí no me funcionó, a mí sí, ahí va a estar el Espíritu Santo guiando, porque así como Dios llevó a los Reyes Magos mirando, orando y los llevó a la presencia de Jesús, así los padres y las madres, si tuvieran grupos de apoyo y están en búsqueda de la verdad, Dios les revela. Amén. Pero hay que buscar. Yo sé que esto ha sido de mucho provecho. De mucho provecho, ha sido, claro, un placer. Como estas oportunidades no se ven todos los días, quiero hacer una última pregunta. Sí, porque esto no se ve todos los días. Padre y madre, olvidémonos de ese título, esposos. Muy bien. ¿Cómo ser esposos? Sí, muy bien. Incluso en este ambiente. Muy bien. ¿Verdad? Excelente. Yo he visto que muchos hogares dentro de la iglesia se dedican a ser padres y se olvidaron de ser esposos. Y entonces creemos, y como escuchamos todo esto, que el niño, entonces el papá, llévalo a la iglesia, ayúdalo a hacer la tarea, haga el culto con él. Y todo es los dos papás no mirándose a sí mismos, sino en una relación es el niño y giramos en torno al niño. Y lo que nos el centro de atención es el niño. Y hacemos el niño el centro de atención. Cuando al niño
eso, créanme que la relación y seguridad que se le da a un niño no es lo que hagamos con el niño. Y tengo una cita para mostrar y vamos a hacer un taller en cuanto a eso. Elena G. de White dice, la mejor manera, la mejor significada, La mejor. hay muchas, pero esa es la mejor, de poder enseñar respeto a los hijos, que es una de las cosas más grandes en el hogar, en el gobierno de Dios, el respeto. El respeto implica obediencia, rendir mi voluntad. Es dele al niño la oportunidad de ver al padre rendir atenciones a la madre y a la madre reverencia al padre. Es la dinámica del trato entre ellos dos lo que al niño le da seguridad, le da ejemplo, le da perspectiva. Un papá que llega cansado de trabajar, pero le dice a la mamá, yo lavo la loza, tranquila, siéntate. La niña está viendo como un hombre decente debe tratar a una mujer. La falta de eso es lo que lleva después a las niñas a buscar manipuladores. Cuando el papá hace eso con la mamá, el niño se da cuenta como un hombre que se me va, mami, ¿te ayudo? Es por eso, es que después, ¿por qué los niños son tan desatentos con los padres hoy? Porque no ven al papá y a la mamá atenderse. Y el hombre que le da esas atenciones a la mujer, porque dice Elena G. de White fue guiada por el Espíritu Santo, pudo haber elegido cualquier otra cosa, pero dice, hombre, denle atenciones a la mujer, porque eso es lo que la mujer necesita el diario. Un hombre no necesita que le digan todos los días que lo aman, a menos que sea codependiente. Eso no, la mujer sí necesita todos los días. Entonces cuando le hace la atención, el detalle, vete a descansar, que te veo cansada, y los niños ven que es un ambiente bonito, esa mujer que va a hacer lo que Elena G. de White le dice, y que los niños vean la mujer rindiendo reverencia. Esa mujer se derrite frente a un hombre. Todo lo que un hombre sí necesita es que sea respetado y valorado. Si la mujer respeta a ese hombre, sigue conquistando la obra, todo, pero necesita saber que es admirado en su casa, que tiene lo que se necesita para enfrentar la vida, y esa afirmación se la da a la mujer. Y eso, como ella lo trata, hace que sus hijos respeten al papá. Así que más que las dinámicas de los papás tratando de los niños, y llévalo aquí, y llévalo allá, porque tenemos que ser buen papás, si dejamos de ser esposos, ahí está perdido el terreno. Porque es en la dinámica entre esposos, y muy buena tu pregunta. Menos mal le hizo. Despide, José Alfonso. Sí, bueno, ha sido un placer tener a nuestra hermana Ivonne. Teníamos el sueño de tenerla y hoy se hizo realidad. Así que no debemos dejar de tener sueños. Eso nos motiva todos los días a levantarnos, y más cuando son sueños para la honra y gloria de Dios, ¿no? Y edificación de nuestra familia. Así que nada, un placer haber estado con ustedes. Sigan con nosotros. Que el Señor nos los bendiga. Dios te bendiga.